Acá estamos con Margarita Stolbizer, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, líder del GEN, ¿no? Generación para un Encuentro Nacional. ¿Cómo estás, Margarita? Muy bien, gracias por estar en Gracias Octavo. por la invitación. A ver, decíamos con Luis, ¿no? En la introducción, ¿cómo es hoy ser diputada de la oposición en un congreso, en un escenario donde prácticamente el oficialismo ocupa todo el espacio? Bueno, creo que eso nos plantea siempre nuevos desafíos, que es entender que la política no se agota solamente en lo parlamentario. Yo creo que en alguna medida el error de lo que en su momento se dio en llamar el Grupo A, cuando tenía una ficticia mayoría en la Cámara de Diputados, nunca fue una mayoría real, fue creer que se agotaba la política en el plano parlamentario, pretender librar todas las batallas en ese plano. Y yo creo que hoy el desafío es justamente la construcción política por afuera del Parlamento. El Parlamento hoy, si se quiere, es un ámbito frustrante, el oficialismo... Frustrante. Sí, palabra fuerte para alguien que fue elegida por la gente, que trabaja y que la gente ve como su referente. Porque yo le tengo que explicar a mis votantes que en realidad aún las mejores ideas poca posibilidad tienen de plasmarse en un resultado concreto. Hay una actitud muy clara del oficialismo hoy que es su... capacidad, una característica, su capacidad de disciplinamiento sobre su propia fuerza. Ellos tienen un número que les permite el funcionamiento propio, el quórum, aprobar la mayoría propia, 136 creo que cuentan entre propios y aliados que son propios, como el caso del bloque de Sabatella. Entonces disciplinan de tal manera que a veces hasta nos dejan hablar. Yo lo vengo notando desde fin de año, que es decir, hablen todo lo que quieren los de la oposición y se pasan horas y la verdad miran para otro lado. Y cuando hay que votar, bueno, muchachos. Tal cual, exactamente. Hoy esa es la actitud. Entonces uno va, hace el discurso, la verdad, y termina sabiendo cuál es el resultado. El resultado está absolutamente anticipado. Entonces me parece que hoy la oportunidad, el desafío, la responsabilidad de quienes estamos en la oposición es primero tratar de participar de los debates, yo creo que es necesario intentar, aún en esta situación de frustración, que es conocer el resultado por anticipado, es no renunciar al debate. Yo sigo pensando que el debate es algo que mejora la democracia, pero que hay que hacer un trabajo muy fuerte por afuera. Creo que es el tiempo de construcción política, es el tiempo de darle a la gente la confianza, sabiendo que, bueno, hay que renovar parcialmente el año que viene, hay que pensar en construir una alternativa política para el 2015. Cada vez estoy más convencida que la Argentina necesita tener una alternativa política clara, no solo en términos de una alternativa que pueda gobernar, obvio que nosotros nos preparamos para eso, sino que la existencia de una alternativa política opositora que le pise los talones al gobierno, obliga al gobierno a hacer las cosas mejor. En cambio, creo que lo que viene pasando hace mucho tiempo es que los que se creen que ganan siempre ya no se sienten obligados a hacer las cosas bien. Hoy la preocupación no es si lo que van a aprobar está bien, es tener las manos. Entonces, como tengo las manos, lo único que yo necesito hacer, ni siquiera es estudiar las cosas, compatibilizarlas, ver si son constitucionales, negociar con la oposición, nada de eso importa. Lo único que importa es, como tengo las manos, aseguro el número y voto cualquier cosa, ¿no? Ahora, Margarita, de todas formas, como bien vos decís, en algunos proyectos es claro que hay una mayoría muy clara de parte del oficialismo, en otros necesitan de algunos aliados. Y a veces, aunque no lo necesiten, muchos partidos de la oposición, o por lo menos diputados de la oposición, terminan votando a favor por aquello de la cuestión de fondo. Se me viene a la cabeza, no sé, Claudio Lozano con la CFJP. Estamos de acuerdo con la jubilación estatal, entonces yo le doy el voto. Ahora, IPF. no sabían, o IPF mismo, no sabían lo que iba a hacer el kirchnerismo con eso. Terminan como entrando en una contradicción que es funcional al interés del gobierno y disfuncional a los intereses de sus electores. Bueno, son los debates que también tiene la oposición adentro de sí misma, siempre pensando que la oposición es un colectivo muy diverso. Esta capacidad de disciplinamiento en la uniformidad que tiene el oficialismo no es la oposición. La oposición es un colectivo muy diverso, con distintas visiones, lo son incluso los propios bloques hacia su interior. Nosotros dentro de lo que es nuestro interbloque tampoco todos pensamos lo mismo de todo, ni venimos de las mismas historias. Nosotros formamos parte de la coalición y votamos en contra, por ejemplo, en el tema de la CFJP. Bueno, tenemos posiciones. Y ahora que votaron son... a favor en el impuesto rural bonaerense, ¿verdad? Si no me equivoco. No, en el impuesto me parece que esto es importante aclarar. Nosotros votamos en contra
de todas las reformas impositivas de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Lo que hay es que dimos el quórum porque nuestro bloque había fijado una posición de antemano cuando esto se comienza a discutir, que era: no vamos a acompañar el revalúo, salvo que el revalúo se haga de manera progresiva en 5 años, que era nuestro pedido. Sí. Entonces el gobernador termina aceptando sacar el revalúo por decreto y no incorporarlo en la ley, y después nosotros planteábamos la exención de ingresos brutos para las cooperativas. Se terminó aceptando. Que eso sí se aceptó. Claro. Entonces lo que nosotros hicimos fue, a partir de eso, dar el quórum necesario para funcionar, pero votamos en contra. Votamos en contra porque nosotros tenemos una posición contraria a lo que es la actitud del gobernador, que no se planta como se debe plantar frente al poder central, la verdad. Entonces, como el gobernador no le pide al gobierno nacional, por los recursos que el gobierno nacional se apropia y que son de la provincia de Buenos Aires, ¿qué termina haciendo para compensar? Más impuestos, endeudamiento y desinversión pública, menos obra pública. Y tenemos una crítica a lo que es el sistema impositivo de la provincia de Buenos Aires, que es seriamente regresivo, grava la producción y el consumo y no grava a los que más tienen o más ganan, ¿no? Ahora, yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo es este trabajo? Porque el radicalismo, yo vuelvo a cuándo se sientan, cuándo empiezan a trabajar los diputados radicales, los diputados de Wiener, los diputados de Pino Solanas, la gente de... O sea, todo ese sector, incluso el peronismo federal, ustedes se reúnen, coinciden, finalmente, ¿cómo trabajan? Bueno, muchas veces sí. Porque es lo que nos preguntamos, claro. digamos, nosotros, o sea, desde el lugar de la gente, uno se pregunta, ¿qué hacen cuando van al edificio, ¿no?, del Congreso? ¿De qué hablan? ¿Qué hacen? ¿Cómo trabajan? Claro. ¿Se levantan a las 8 de la mañana y tienen que ir? Claro. Normalmente hay bastante trabajo y el trabajo y el debate se hace en lo que son las comisiones. Las comisiones son temáticas, todos los días funcionan comisiones temáticas, entonces en esa es donde se resuelven las cuestiones. Ahora también ahí es donde se terminan acotando las expectativas de llevar un proyecto adelante, porque ahí también es donde te escuchan hablar toda la mañana, llegó el momento y bajaron el martillo. Doy algunos de los ejemplos, porque además el oficialismo viene instalando esta política del atropello y de la imposición, ¿eh? También esto es así, que es algo que a nosotros nos preocupa mucho. YPF fue un ejemplo. YPF, más allá de las cuestiones de fondo, la forma no era un dato menor cuando uno discute un proyecto que en términos estratégicos condiciona a la Argentina en los próximos 30 años, y en la Cámara de Diputados ni siquiera hubo ningún funcionario que informara, no hubo ningún debate previo, entró la media sanción un día y al día siguiente se firmó dictamen. Esas cosas no pueden ser de esta manera. Esta es la política de la imposición y el atropello. Como tengo número, hago lo que quiero, entonces no discuto nada ni negocio nada con nadie. Unos días antes habíamos tenido el proyecto de reforma del Código Electoral. Vino el ministro Randazzo a explicarlo. Claro. En definitiva, el fondo de la cuestión tal vez no era tan complicado, un proyecto muy sencillo, porque lo que hacía era incorporar en el Código Electoral, a través de esa reforma, la posibilidad de que la gente vote con el documentito libreta. Sí, claro. Se hizo un debate en la comisión, yo ese día llevé una cantidad de datos vinculados con todo lo que se gastó en el documento libreta, con la publicidad que se hizo, ustedes recordarán todo este fin de año, bueno, una cantidad de millones de pesos para hoy decirle a la gente, esta libreta no sirve más porque hoy ya se vota, porque la libreta solo servía para votar, claro, hoy ya ni siquiera eso. Pero además lo que nosotros planteamos es, si se va a reformar el Código Electoral en un año que no es electoral y por lo tanto es propicio para reformas, incorporemos por lo menos el debate del sistema de votación, que es la boleta única. El oficialismo, ¿qué hizo? El día que el ministro estaba explicando el proyecto, en el mismo momento que ingresa y que explica, se firma dictamen y se despacha. Así no es como se pueden trabajar. Claro. Y se negaron, obviamente, a discutir el tema de la boleta única. Nosotros ni voto electrónico, ni nada. Nada, claro, pues nosotros aceptamos eso. Nosotros decimos, nos gusta el sistema Santa Fe de boleta única, que fue exitoso, hay una medición de resultados de satisfacción que es muy buena, también lo hubo en Córdoba, pero también en Salta
estuvo la experiencia del voto electrónico. Digamos que el sistema de votación que nosotros tenemos es un sistema que atrasa, que es poco transparente, que además ha generado muchos problemas, sobre todo el tema faltante de boletas. Sin embargo, no se acepta discutir esta cuestión. Ahora estamos en medio de un debate donde ellos ya adelantaron, no estamos de acuerdo, pero bueno, vamos a traer expertos a discutirlo. Pero es así, lo que importa es tener el número. Como tengo el número, hablen todo lo que quieran, discutan, pero se vota lo que yo quiero, ¿no? Y un datito también de un tema que es un tema caliente, que es el tema de la ley de medios, sobre todo a partir del fallo de la Corte reciente. Sí. Ustedes saben que la ley de medios creó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se conforma a partir de las propuestas que se realizan desde la Comisión Bicameral, que crea también la ley de medios. Esa comisión bicameral nunca se creó. Nosotros acabamos de presentar en estos días un pedido por escrito para que se conforme, porque si no, la Corte ahora está diciendo, bueno, hay que empezar a aplicar la cláusula, o por lo menos se va a levantar. Según el oficialismo, esta comisión no se creó porque la oposición no, como estaba en contra de la ley de medios, no enviaba a sus representantes. Ese fue un error que cometió el radicalismo y es real. El radicalismo se equivocó durante mucho tiempo subestimando la importancia que tenía integrar. Pero también es cierto que en este momento todos quieren integrar, nosotros de hecho tenemos la propuesta para integrar, y sin embargo no se conforma la comisión bicameral, que es la que tiene que ir a parar, y que la tiene que convocar el presidente de la Cámara, no las autoridades de la oposición. La oposición no tiene capacidad, no tiene número además para hacerlo, ¿no? Además es una cosa institucional, digamos. Claro, porque si no, fíjense ustedes que empieza un periodo muy importante, ¿quién va a controlar eso? El oficialismo solo, ¿no? Entonces, aún las trabas llegan a ese punto, que es decir, los organismos de control, los organismos de aplicación de las leyes no se conforman, ni que hablar de lo que es la ley de ética pública, una ley sancionada hace muchísimos años y nunca se conformó la comisión que corresponde al ámbito del Congreso, ¿no? Una pregunta para... Sí, Margarita, con todo este caldo que estás contando de lo que es el Parlamento, yo me pregunto qué puede hacer la oposición entonces en casos, por ejemplo, de Daniel Reposo, que la semana próxima se empieza a discutir la posibilidad de que sea nombrado finalmente Procurador General, digamos. Sí. Y donde el oficialismo además también, si tiene todos los votos puestos, por más que esté demostrado que el hombre no sirve para el cargo, parece que va a pasar. Después del corte lo hablamos. Perfecto.